perspectiva del guión técnico. Entonces miremos qué es eso. En el proceso de producción, el guión literario es el último trabajo que realiza el guionista. O sea, ustedes como guionistas, como creadores de la historia, ese es el último trabajo que ustedes desarrollan. O sea, ustedes entregan el guión, ¿sí? Y ya viene el director, o sea, ya se contrata al director. Muchas veces el guionista es el mismo director, o sea que no habría tanto lío, ¿sí? Pero otras veces el guión obviamente lo compra el productor de la película, ¿sí? O sea, la persona que pone el billete o el productor ejecutivo, ¿cierto? Y ese guión entra a discusión a ver si lo financian, si realmente hay dinero para desarrollar el proyecto. Contratan al director de la película y le pasan el guión al director. Y el director ya se encarga de todo lo que sigue en adelante, ¿sí? Una vez finalizado el guión literario se confecciona el guión técnico, pero este es responsabilidad, como lo estamos diciendo, del director, del realizador y generalmente no actúa el guionista, o sea, no participa el guionista, a no ser de que sea una historia de adaptación, donde el guionista pues necesita dar unos elementos muy precisos para el desarrollo del producto o del audiovisual. Pero en términos generales, el guionista pues ya terminó su trabajo y pues no seguiría más allí. El guión técnico es el guión literario traducido a imagen y sonido, ¿sí? O sea, ya pasamos las letras, o sea, pasamos lo escrito y ya nos ubicamos en términos de la imagen y el sonido, en el lenguaje propio audiovisual, ¿sí? Entonces miren que aquí ya estamos hablando de un lenguaje, diferente. O sea, ya dejamos el lenguaje de las letras, ¿sí? O sea, el lenguaje que tal que nosotros tenemos estructurado, en este caso el español, ¿sí? Y nos pasamos a un lenguaje que se llama el lenguaje audiovisual, es decir, definido en tipos de planos, ángulos de cámara, movimiento de la cámara, tipo de iluminación y de sonido. A eso nos referimos con el lenguaje audiovisual, o sea, el lenguaje audiovisual son elementos propios, ¿sí? Que se tienen ya preestablecidos para poder comunicarse con el grupo de rodaje. Recuerden que el grupo de rodaje en una película es inmenso, o sea, tenemos demasiadas personas, ¿sí? Que hacen parte del grupo de rodaje. Cuando hablamos del grupo de rodaje son todas esas personas o todos esos técnicos, ¿sí? Que se utilizan para poder dar realidad al proyecto de guión, ¿sí? En términos audiovisual. Entonces, para poder conectarse con todo ese grupo de personas es necesario tener un lenguaje. Y ese lenguaje, pues, es el que nosotros hemos denominado el lenguaje audiovisual. El guión técnico es simplemente la transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión literario. Es un documento en el que el director planifica la realización de la película, incorporando al relato escrito por el guionista indicaciones técnicas precisas, como la división en planos, el encuadre de cada uno, los movimientos de la cámara, los detalles de iluminación o de decorado y obviamente también los efectos de sonido, ¿cierto? Entonces, cada escena que ustedes crearon se convierte en algo denominado planos, ¿sí? O sea, las escenas se convierten en planos, ¿sí? O bueno, en una serie o grupos de planos, porque pues una escena puede tener diferentes planos, ¿cierto? Que componen obviamente el trabajo audiovisual. Entonces, tenemos que hablar de algo que pues dentro de la parte audiovisual se llama la planimetría, ¿sí? La planimetría es simplemente la planeación o la creación de cada uno de esos planos que va a contener su audiovisual. Entonces, miremos ese cuento del plano. ¿Qué es el plano? ¿O qué son los planos? Sí, entonces para entender qué es un plano, primero vamos a distinguir entre varios conceptos. Primero la toma, ¿sí? Entonces entendemos la toma, ¿sí? Como cada fragmento de película impresionado, desde que ponemos en marcha el motor de la cámara de cine, ¿sí? O presionamos el rec en la cámara de video. O en este caso, pues el botón de grabación de sus dispositivos celulares. Hasta que pulsamos el stop, ¿sí? Entonces la toma es todo lo que va a suceder o todo lo que sucede enfrente de la cámara desde el momento en que el director dice acción, ¿cierto? Entonces, cuando el director da la orden de acción, el camarógrafo automáticamente, pues obviamente da play o da rec, perdón, y empieza a grabar. Y la toma va hasta que el director dice corte, ¿cierto? Entonces, cuando el director dice corte, obviamente el camarógrafo y todo su equipo técnico, pues para la grabación.
Este material es un material en bruto que contiene un plano en potencia a partir de la toma o diferentes tomas, ¿sí? Y en últimas el realizador y el montajista escogerán la parte correcta, ¿sí? Entonces miren que aquí ya empezamos a involucrar todo un número de personas, ¿sí? Que hacen parte de la producción. Ya entonces empezamos hablando del director, ¿cierto? Ya sabemos el camarógrafo o camarógrafos, porque pues ustedes saben que una película puede tener muchos camarógrafos, dependiendo pues obviamente del presupuesto y la producción. Y tenemos ya los realizadores o el realizador y el montajista. Entonces el montajista es el último, la última persona en la cadena de producción. O sea, el montajista es el que le llega todo grabado y es el que tiene que, junto con el director, tomar las decisiones de qué planos van, ¿sí? O sea, de qué imágenes van a utilizar, de qué sonidos van a colocar para hacer finalmente la producción audiovisual o la obra audiovisual, ¿sí? Entonces, eso es la toma. La toma es desde que empezamos a grabar, ¿sí? Hasta que terminamos de grabar. Ustedes conocen ya la claqueta de grabación, ¿cierto? O en algún momento han visto la claqueta, ¿sí? ¿Saben qué es la claqueta? La claqueta de cine. Entonces, ya la hemos No. visto, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos elementos de la claqueta de cine. Revisémoslo un momentico aquí. Entonces, ahí están viendo la imagen de una claqueta. Ya saben el por qué la claqueta tiene este palo acá, ¿cierto? ¿Sí les han contado el por qué? No, no es solamente para dar inicio. Sí, la claqueta. Es para, perdón, es para, pues para postproducción, ¿no? Para tener, para, Exactamente. La claqueta es un elemento de postproducción, ¿sí? Y hace parte, obviamente, de todo el tema del guión técnico. Entonces, la claqueta tiene diferentes servicios o usos, ¿sí? El primer servicio o uso es el palo, ¿sí? Este de aquí, o el clap, se llama el clap, ¿sí? Que, pues, obviamente, el sonido es ese, por eso se llama así, claqueta o clap. El clap es un sonido, ¿sí? Agudo que se produce cuando ustedes, pues, obviamente, cierran, ¿sí? Este palo, o sea, dan un golpe allí junto con el cuerpo de la claqueta. Ese clap es un tono, es una intensidad, un pico de audio, ¿cierto? Que se nota a la hora de hacer el montaje. ¿Para qué se hace esto? Recuerden ustedes que el video y el audio de las producciones se graban por aparte. O sea, una cosa es lo que graba la cámara de cine no te va a grabar audio, ¿sí? Sino que hay una unidad externa diferente con la que se graba el audio de las películas. Entonces, para poder hacer la sincronización correcta, ¿sí? Para poder darse cuenta desde dónde inicia bien la toma hasta dónde finaliza, pues se utiliza el clap. O sea, ese audio se registra y hay software, ¿sí? Que obviamente detectan esa intensidad de onda alta y sincroniza correctamente con, ¿sí? La imagen que se ha grabado. ¿Cuál es la pregunta, Juan Felipe? Los artistas de Foley, ajá, ¿hacen todo el audio de un metraje o solo cierta parte? A ver, el Foley, es que el Foley es otra parte, otra sección también de lo que es la construcción del audiovisual. Sí, entonces recuerden que dentro del Foley está toda la creación de efectos sonoros, ¿cierto? Sí, por ejemplo, ustedes saben que dentro del cine no todo lo que se graba es real. Entonces, por ejemplo, la típica escena de pelea de espadas, ¿sí? La han visto, ¿no? Entonces, cuando suenan las espadas, pues obviamente eso no suena en la realidad. O sea, el clink, clan, chin, chan, todos esos elementos sonoros no se crean en el momento. Sí, entonces lo que se hace es un tema de postproducción. Entonces, lo que se hace es la postproducción sonora. Sí, entonces en ese elemento, eso es lo que se le llama el Foley, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? Eso se hace ya al final, o sea, ya en los elementos de postproducción. Se graba toda la película, ¿cierto? Y luego de tener ya una primera parte ya adelantada, o sea, un preview de lo que va a ser la película realmente, se graba el Foley. O sea, se hace toda la parte de postproducción sonora, ¿sí? Entonces ya se reúne el montajista, el director, y se reúnen, pues obviamente, los actores que hacen todos los sonidos, las personas de producción de sonidos,
visualizan, ¿sí? la película y empiezan a hacer los sonidos. Ese sería como el paso correcto. El problema es que ya muchos de los sonidos están hechos, o sea, ya realmente hay unos bancos de sonidos, unos bancos de producción sonora que pues, simple y llanamente es cuestión de una biblioteca, bajarlos y el montajista hace toda la parte de montaje. ¿Sí? En otros, obviamente, sí se necesita crear esas cuestiones sonoras y pues se hace toda la producción de audio. ¿Sí? Lo otro es el doblaje, ¿no? Pero ya el doblaje hace parte ya de lo final de una película, o sea, ya la parte no de postproducción, sino también de distribución. ¿Sí? Entonces, cuando la película se distribuye, por ejemplo, de Estados Unidos al mercado latinoamericano, ¿cierto? Obviamente se hace ese doblaje. Entonces, el doblaje, por ejemplo, se hace en México. Muchos de los doblajes ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Sobre todo los doblajes de Disney, ¿sí? Se hacen en México. En Ciudad de México está como la empresa importante de doblajes a nivel latinoamericano. En algún tiempo los doblajes se hacían en Venezuela antes de todo el problema pues, político y demás. O sea, en Venezuela también se hacía mucho doblaje. Y en Miami también hay otras productoras de doblaje. ¿Sí? El doblaje, pues obviamente incluye actores, ¿sí? Que hacen las voces en español de las películas de habla inglesa. ¿Sí? Lamentablemente, muchos de los doblajes, sobre todo los que hacen en México, son de mala calidad. Entonces uno termina viendo lo que supuestamente vería o escucharía una persona mexicana. Entonces, para el colombiano generalmente los doblajes mexicanos no son los mejores. O no sé ustedes qué piensan, si han visto películas obviamente dobladas al español con ese contexto mexicano. Pues una de los grandes ejemplos de doblaje que no gusta mucho es la de la película Shrek. ¿Han visto Shrek, no? Todas sus partes. Ustedes se han dado cuenta que el doblaje es totalmente mexicano. Entonces ya el mero merito, ya, bueno, sí, exactamente, muchos modismos son mexicanos y a veces no representan fielmente lo que el actor dijo. Por ejemplo, las películas de chistes o que implican cine, humor negro, digo, las norteamericano, ¿sí? O sea, las que tienen esos elementos de humor negro, son muy complejas de hacer doblaje. Sí, ya se ha llegado a un límite donde se hacen los doblajes muy neutrales. Sí, en ese caso, pues por eso digo que se hacen en Miami. En Miami se están haciendo la mayor parte de los doblajes. Un problema con ese tema y ha ido cambiando los actores de doblaje que hacen eso. Sí, sí, ahora se están utilizando, bueno, es que doblaje se ha hecho de todo. Incluso acá en Colombia se ha hecho doblaje también, ¿no? Este humorista, ¿cómo se llama? Que hizo la voz de Batman para la película de Lego. ¿Cómo se llama él? Es un humorista colombiano. ¿Cómo se llama? Me olvida, hombre, el nombre de él. Sí, pero incluso eso. Luisito Comunica también, si se dieron cuenta, también hicieron doblaje, ¿cierto? Luisito hizo la voz de este personaje, ¿cómo se llama? De una película de animada, Sonic, exactamente, de Sonic. Entonces, realmente el doblaje muchas veces utilizan personas que no son actores, ¿sí? O que no son actores profesionales propiamente dicho. Incluso hasta cantantes hemos tenido allí haciendo doblajes, ¿sí? En Coco les dieron permiso por ser mexicana. Sí, obviamente Coco es un cuento mexicano. Obviamente por eso lo hicieron así. Doblaje de español de España. Bueno, esa sí es tenaz. Lamentablemente nosotros como latinos nos molesta mucho el doblaje español. Eso es verdad. O sea, no hay nada peor que, sobre todo las películas de Rápido y Furioso dobladas a español de España. Eso es como dicen por ahí la leche. Sí, es rarísimo. Pero obviamente pues por el contexto. Sin embargo, en España es obligatorio
que las películas estén dobladas. O sea, en España no se hace visualización o visionado de películas en su lenguaje original. O sea, todas las salas de cine están obligadas por ley. ¿Sí? Es una ley que viene desde la parte del franquismo, o sea, de la parte de la dictadura, donde obviamente por ese amor al español y a España, por ese amor al país, se obliga a través de una ley que deban ser dobladas al español de España. Por eso, cuando ustedes hablan con un español, si tienen amigos españoles, ustedes se van a dar cuenta que ellos les dicen, mire, a mí no me pase una película doblada, ni mucho menos en el idioma original. Ellos aman y adoran sus producciones o sus doblajes, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya son cuestiones de cultura, ¿vale? De hecho, en México creo que también hay una ley que están implementando, ya implementaron, donde, pues obviamente se tiene que hacer ese doblaje al español, ¿ok? Pero bueno, volvamos. Las únicas buenas son las de las Barbies. ¿En serio? No, no conozco. Ahí sí no sabría decir. Entonces, sigamos con la claqueta. La claqueta, como ya les dije, la primera función es obviamente la sincronización del audio y el video a través de un sonido, a través del clap que produce esta claqueta. Pero ya tenían unos elementos, unos componentes que entran dentro del guión técnico. Entonces, miren que aquí dice escena. Entonces, para eso nos sirven cómo colocamos las escenas en el guión. Recuerden que las escenas se nombran o se titulan. ¿Sí? Entonces empezamos escena 1, escena 2, escena 3, hasta escena 10, 20, 30, bueno, las que sean. Entonces, aquí en este rol es necesario colocar la escena, ¿sí? En la claqueta, escena número 1, y viene el elemento que estábamos hablando que se llama la toma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tomas son diversas. ¿Sí? Recuerden que todos cometemos errores. Generalmente las películas no salen a la primera, o sea, los actores no hacen la indicación de acción o de actuación que el director solicita y entonces se tiene que repetir la escena. Entonces aquí la escena y la toma, generalmente el número nunca va a ser el mismo. Podemos tener escena 1 y toma 45, o sea que se ha hecho 45 tomas, ¿sí? Necesarias para poder lograr una buena actuación. O alguna parte de la producción técnica quedó mal, entonces al del micrófono se le olvidó colocar el micrófono correctamente y entonces se tomó mal audio y se dieron cuenta en ese momento, entonces tienen que dar corte y tienen que volver a hacer la toma, ¿sí? Aunque hay algunas, ¿sí? Algunas tomas que luego pues no se pueden recuperar y pues vemos cosas raras. Por ejemplo, hay uno famoso en Colombia, ¿sí? Creo que se llamó la novela, se llamó La Pola, ¿sí? En donde obviamente la producción falló, ¿sí? Entonces miremos por acá. Elementos de guión, ¿sí? De guión técnico que quedaron mal realizados y obviamente Los se mataron como omitaron a al perros y final del nadie hizo montaje. nada. ¿Por qué nadie hizo nada? Creo que aquí es, ¿sí? Donde meten a alguien que no tiene el vestuario Tampoco van a de hacer la nada época. cuando me maten a mí. ¿Cómo van a permitir que me maten cuando yo no he hecho otra cosa que luchar por nuestra libertad? Veamos a ver. Pueblo indolente. Yo busco el pedazo de estar por aquí. ¡Dios de mi patria! Dios eterno, mira esta injusticia. Revisemos por aquí. Un elemento que no tenga que ver con la escena. Lo que no sé qué me pasó. A ver, ¿dónde están esas escenas? Deme un segundo, yo miro a ver acá. La Pola, creo que el que entró en ese momento es el de los audífonos. Si mal no recuerdo. Deme un segundo. Bueno, no sé, por aquí debe estar, pero no lo encuentro.
Pero bueno, todas las películas tienen problemas, ¿sí? A la hora de hacer el montaje técnico. Sí, todas, absolutamente todas las películas se van a algunos elementos o algunas cosas que no concuerdan dentro de la producción. Entonces, por eso es importante hacer un muy buen guión técnico. Luego miramos a ver si encontramos algunas escenas por ahí. Entonces, volvamos nuevamente a nuestra presentación. Entonces, ya tenemos lo que es la escena y la toma, ¿sí? Que nuestra claqueta, pues obviamente va definida allí en esa parte. Sí, entonces tenemos escena, toma, rol, es el rollo, perdón. Cuando se hace película tradicional, o sea, cuando no se graba con cámaras digitales, o sea, se hace con una cámara de rollo o una cámara de cinta, obviamente los rollos vienen dados por un tiempo, por un límite, ¿cierto? Entonces, generalmente un rollo dura 20 minutos de grabación, ¿cierto? Entonces se debe colocar aquí la indicación de qué rollo se está grabando, o sea, entonces sería la escena, la toma y el rollo, ¿sí? Del cual se está grabando. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para tener un orden a la hora de hacer el visionado del material y de escoger las tomas y las escenas que quedaron correctamente grabadas. Tenemos aquí la fecha, ¿sí? La fecha de grabación de esa escena y de esa toma. Colocamos allí indicaciones de sonido, o sea, cómo se grabó el sonido o cuáles fueron los elementos de sonido. Aquí está debe ir el nombre del productor, el nombre del director y el nombre de el camarógrafo. Entonces, cameraman, director y productor ejecutivo. ¿Sí? O sea, aquí tiene que ir el nombre de la persona que está dando el billete. ¿Sí? Bueno, esos son como los elementos básicos, obviamente, de esa claqueta. Volvamos ya a nuestra presentación. Entonces, creo que ya tenemos allí, obviamente, entendido lo que es la toma. ¿Ok? Entonces, tenemos escenas y tenemos las tomas. Ahora vamos al siguiente elemento que es el plano. El plano es la parte de la toma que definitivamente incluimos en la película a través del montaje, cuyo principio y fin vienen determinados por el plano anterior y el plano siguiente. El plano es la unidad más pequeña de un audiovisual y se anota en el guión técnico. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cuáles son los elementos que componen el plano. Tenemos el cuadro. El cuadro o campo es la imagen que se ve a través del visor de la cámara. Es lo que abarca nuestra visión cuando miramos por el visor. Entonces hay que tener en cuenta o hay que hacer una diferencia entre lo que es el plano y el encuadre o el cuadro. Generalmente uno habla del encuadre, en que acá abajo ya aparece la indicación del encuadre o de cuadro. Si el cuadro es el campo que se toma de acción, o sea, lo que se va a registrar, ¿sí? en lo que va a quedar realmente registrado en la cámara, el encuadre es la ordenación de los elementos dentro del campo, es lo que nosotros denominamos la composición y la situación de estos elementos respecto de la cámara, o sea, el ángulo de la toma. Entonces, cuando estamos hablando de encuadre, posición de los elementos dentro del cuadro, ¿sí? O sea, dentro de esa toma que estamos realizando o desarrollando. ¿Ok? Entonces tenemos el cuadro, tenemos el encuadre, tenemos el contracampo, que es lo que queda detrás de la cámara en un rodaje. Es el equipo técnico que está realizando el audiovisual. Entonces el cuadro o el campo es lo que pasa de frente, o sea, donde está el ambiente y donde están los actores. El contracampo es donde están todos los personajes, ¿sí? De la parte de producción técnica. Tenemos luego fuera de cuadro, fuera de campo, ¿sí? Que es lo que dejamos por fuera del campo, pero que forma parte del espacio diegético o el espacio de significación de la grabación, ¿sí? Es decir, el conjunto de elementos, personajes, decorados, que a pesar de que no están incluidos en la imagen, el espectador sabe o imagina o deduce que están allí. ¿Sí? Es lo que los españoles le llaman el plató, lo que los norteamericanos le llaman el estudio o bueno, el espacio físico en donde sucede toda la parte de grabación. Por último, tenemos el contraplano, que es el plano contrario al plano que tomamos de referencia. Por ejemplo, si tenemos dos personajes que están hablando, pues vamos a ver de frente al primero y luego vamos a ver de frente a su interlocutor. Este segundo plano es el que nosotros denominamos el contraplano. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Es claro todo?
Profe, ¿puedes Dime, volverte, por favor, un momento a la anterior diapositiva? claro. Gracias. Ya. Listo, si necesitan, pues estas las podemos también mandar por correo, no hay problema, ¿vale? Entonces, seguimos. Revisemos cuáles son los elementos. Bueno, no entendí bien el contraplano. El contraplano generalmente, lo fácil es verlo. Vamos a ver si hay escenas de contraplano. Aquí, por ejemplo. Los mataron como a perros y nadie hizo nada. ¿Por qué nadie hizo nada? Tampoco van a hacer nada cuando me maten Este es a un mí. contraplano. ¿Cómo van a permitir? ¿Por qué nadie hizo nada? Tampoco van a hacer nada cuando me Ahí. maten a mí. ¿Cómo van a... O sea, si ustedes se dieron cuenta, ella está hablando hacia el público y hacia estos generales, ¿cierto? Entonces, cuando necesitamos pasar de la interpretación que está haciendo, en este caso la actriz, a la interpretación de los guardias, a eso se le llama el contraplano. ¿Por qué? Porque primero venimos del plano de ella, hablando, y vamos a ir a ver la parte contraria a ella. O sea, ¿quiénes son los contrarios? Los soldados en este caso. Entonces, ¿Cómo van a permitir ¿sí que me ven? maten? Fue un fragmento, fue muy rápido, ¿no? O sea, ustedes ven que ella está hablando, pasamos al contraplano de ella, que en este caso son los soldados, hablando, y luego Otra volvemos cosa que luchar por nuevamente a nuestra ella. libertad. Mira, ahí volvimos. Pueblo indolente. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? Aquí ya cambia, ¿sí ven? Entonces miren que aquí volvimos otra vez al plano, ¿sí? Del general, ya no está hablando con el hombre allí, con su súbdito, sino que ya aparece la imponencia del hombre total. Entonces, a eso es lo que se le llama los contraplanos, plano contra plano. ¿Sí? Eso se ve mucho en las entrevistas. ¿Sí? Cuando el entrevistador está entrevistando a alguien, pues ahí vemos el plano contra plano. Plano del entrevistador, entrevistado. Y viceversa. O sea, plano del entrevistado contra plano del entrevistador. ¿Sí? Eso es un juego de planitos allí que se utiliza pues para darle mayor realce a lo que se está diciendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros denominamos el contraplano. Miremos los elementos del guión técnico. Entonces, ¿cuáles son los elementos del guión técnico? Así como lo veíamos ahí en la claqueta, pues obviamente nosotros tenemos que colocarlo en el papel. ¿Sí? Entonces tenemos la escena, ¿sí? Entonces tenemos que colocar el número y la locación, o sea, escena número 1, locación, entonces lo mismo que habíamos colocado en el guión literario, pero un poquito más explícito. Entonces, ahí en la locación vamos a colocar Parque Central de la Universidad, si fuéramos a hacer algún elemento de la obra dentro de la universidad. Va el número de toma, ¿sí? Entonces va la escena con con el número y la locación, va el número de toma, o sea, en qué toma vamos, toma 1, toma 2, toma 3, toma 45, toma 50. También tenemos que hacer el tipo de plano, ¿sí? Y eso está compuesto por el tipo de plano, la angulación y el movimiento de cámara. Recuerden ustedes que no siempre la cámara se queda quieta, sino que muchas veces pues hay movimiento de la cámara. Descripción de la escena, qué está sucediendo en ese momento específico. Esa descripción de la escena, ¿de dónde la sacamos? ¿Recuerdan que ustedes hicieron algo llamado escaleta? Donde están las descripciones de las escenas. Entonces miren que aquí es simplemente coger eso que ya tenemos hecho en la escaleta y pasarlo a una plantilla, que es lo que denominamos el guión técnico. Luego de la descripción de escena tenemos el audio, o sea, si es diálogo, si son efectos de sonido, si es una música de fondo, entonces tenemos que colocar allí la inscripción de qué necesitamos en términos de audio. ¿Ok? Bueno, esto es la repetición de la repetidera, esta ya se me quedó allí. Ya habíamos hablado de la secuencia, la escena, la toma, el plano. ¿Sí? Entonces ahorita pasemos a la parte de los tipos de planos. ¿Sí? Yo sé que ustedes ya han visto, me imagino que en la parte de diseño, ¿cierto? O de animación, ya vieron algo de eso, ¿cierto? La parte de los planos. ¿Les han explicado la parte de los planos? ¿Sí o no? Bueno, ¿no han visto animación todavía? Bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, como ya lo habíamos dicho, los planos pues obviamente se componen de cada una de las tomas. Entonces, por ejemplo, en esta sección estamos viendo que van sucediendo planos secuenciales uno tras de otro y eso es lo que compone
la línea de argumento o la línea de acción. ¿Sí? Entonces miremos. Los mataron como a perros y nadie hizo nada. ¿Por qué nadie hizo Pasamos un nada? plano allí, otro Tampoco plano van a allí, hacer nada cuando me otro maten a plano mí. allí, ¿Cómo van a otro permitir plano, que me maten cuando yo no he hecho otra cosa que luchar por nuestra libertad? otro plano, Pueblo indolente. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? otro plano, Pero aún hay tiempo, mírenme. otro plano, Aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. otro plano, Pueblo miserable. Los compadezco. Algún día tendrán más dignidad. De espaldas. otro plano. Entonces ustedes se están dando cuenta los diversos planos que van sucediendo allí en la línea de tiempo, ¿cierto? Esos planos, miren que tienen diferentes elementos allí que componen ese plano, ¿sí? Entonces vemos que hay unos cambios de cámara, ¿cierto? Pero miren cuántas escenas hay. ¿Cuántas escenas hay en esos planos que vimos? ¿Nadie? ¿Cuántas escenas? Si se dieron cuenta, es solamente una escena, exactamente. Entonces miren que una escena es compuesta por muchos planos. O solamente puede ser un solo plano. Eso ya depende, obviamente, del trabajo que haga el director. Por ejemplo, miremos algo que es bien interesante. Es una serie que se llamó Kidding, ¿sí? Y que trae una propuesta bien interesante. Miremoslo. Yo lo coloco aquí. It's the part of you that no one can see. But you know it's there, and I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. Say your hat, or your shiny new shoes, or even the friends you keep. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. The stuff that you might not think is that important. Might even be the stuff you don't like all that much. Things you feel a little embarrassed about, maybe. Like the way you cry when you make a mistake, because you get so dang tired of making the same mistakes. Or the part of you that wants to scream and scream when your mom tells you to go to bed, and it's way too early for anyone to go to bed. I like the parts of you that you don't like. And you should too. There's a spark of greatness inside each and every one of us. In you, in me, inside every one of us, there's this lovely light. I see it when you smile at someone. Because smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself. I like to call it grace. And grace. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cuántas escenas y cuántos planos ustedes pudieron visualizar? Los escucho, muchachos. Una escena, varios planos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien? Plano. ¿Alguien más? Entonces miremos allí cositas bien interesantes. ¿Recuerdan ustedes la definición que habíamos dado de una escena? ¿Cuándo se cambia de una escena a otra? Recuerden que había 3 elementos fundamentales para cambiar de una escena a otra. O sea, el cambio de la escena está por locación, o sea, cambiamos de locación, cambiamos de lugar. El otro es cambio por tiempo y el otro es cambio por acción. Entonces, si cambiamos de lugar, o sea, pasamos del día a la noche o pasamos de adentro a afuera, estamos hablando de escenas diferentes. Si cambiamos de tiempo, también estamos diciendo que se está configurando diferentes escenas. Y si cambiamos de acción, o sea, estamos haciendo una acción diferente, ¿sí? Primero están dando bala y después está todo calmado, estamos hablando que también se configura otra escena. Por lo tanto, en esta belleza de audiovisual, porque es
Se volvió una pieza icónica, ¿sí? ¿Cuántas escenas tenemos? O sea, no es una sola escena. Realmente hay muchas escenas allí. ¿Por qué razón? Porque lo que el el guionista, bueno, más que el guionista, el director de la obra quería era comprimir el tiempo. Para comprimir el tiempo hay un elemento que se llama la elipsis, ¿sí? Entonces la elipsis es cuando uno hace un corte directo, o sea, corta la escena y pasa a otra directamente y ahí hace la compresión del tiempo. Pero ese corte o esa compresión del tiempo no es bonita, o sea, no es agradable al ojo del espectador. O sea, es un elemento brusco, agresivo, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Y no gusta mucho al espectador final. Pero hay otra cosa, que es lo que acabamos de ver, que es la parte de lo bonito del arte de hacer audiovisuales, y es lo que se llama, que sé que ustedes ya ahí lo nombraron, el plano secuencia. Sí, el plano secuencia es como lo máximo en términos de producción audiovisual. Si ustedes logran un plano secuencia como este, bonito, agradable, dinámico, ¿sí? Hacen una compresión de tiempo tan brutal. En este caso, en esta escena o en esta serie de escenas, con este único plano, porque es un plano secuencia, por eso se llama así, solamente se hizo la compresión del tiempo de 5 años, ¿sí? Del personaje. El personaje en este caso es la muchacha, ¿sí? Entonces la muchacha está en este punto inicial, ¿sí? Y a través de una transformación que ella va sucediendo, que ella va teniendo, ¿sí? Va pasando 5 años de la historia. ¿Cómo nos damos cuenta que pasaron 5 años? I like about you isn't the stuff on the outside. Say your hat or your shiny new shoes or even the Son los French detalles. What I like Sobre about todo you el detalle más is the brutal other que a mí me stuff. parece es este. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué pasó con el televisor? Cambia. Exactamente, miren que cambia tecnológicamente, ¿sí? En esos 5 años, obviamente la tecnología cambió, ¿sí? Y luego pasamos ya no a ver el televisión de tubo de rayos catódicos, sino que miren esto tan espectacular, Greatness ¿sí? Ya pasamos a la pantalla de televisión plana. Y también ya con bocinas y toda la situación. greatness inside Entonces, each and ese every elemento one es of us. fundamental, ese elemento allí no es fortuito. Lo que quiere realmente el director hacerles ver a ustedes, ¿sí? Es que ha pasado el tiempo, que cambió el tiempo, que ha pasado 5 años en la historia. Entonces, por esa razón se volvió famoso, si esto fue hecho en el 2018 exactamente, ¿sí? Se volvió famoso o icónica esta parte. Hay una película, ¿sí? Que ustedes también conocen que ganó premio Oscar precisamente por esa situación del plano secuencia. ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama? Esa es una. Esa sí no la conozco. No, pero 1917 sí la vi. Brutal. O sea, la producción que hay detrás de eso es impresionante. Pero antes de 1917, sí, hubo otra que dio mucho de qué hablar, que se llamó The Birdman. ¿Sí? No sé si ustedes la vieron, que también ganó Oscar. Entonces, generalmente el director que se atreve a hacer plano secuencia es porque el man es muy duro, o sea, quiere sacarla del estadio, como dicen, y bueno, ¿por qué? Porque la implicación de lo técnico, sí, o sea, el desglose del guión técnico y todo el desarrollo que hay detrás de eso es brutal, así como lo comentaban ustedes. Entonces, miremos, sí, miren que aquí ya la tengo el desglose técnico. Vamos a ver si hay una mejor. Sí, es esta. Sí, es esta. Sí, el desglose técnico de lo que fue ese plano secuencia. Voy a colocarlo aquí a pantalla completa y miremoslo. O sea, pónganle cuidado a la parte de Clear arriba. one. Clear two. Ricky, clear three. And camera. Door one. Couch! And camera.
Door 3 out. Y listo. Si vieron la sincronización tan tenaz del grupo técnico, ¿cierto? Donde todo tiene que ser milimétricamente establecido y para eso pues se necesita un guión técnico brutal. Sí, entonces bueno, ahí ustedes ya saben o ya se dan cuenta, sí, de lo máximo que se puede lograr en términos de planos. O sea, ya no es una secuencia de planos como habíamos visto allí en la Pola, en el ejemplo de la Pola, sino que es un solo plano con diferentes escenas. Eso es muy complejo de desarrollar. No digo que imposible, porque imposible no hay nada, ¿cierto? Pero es de las cosas más complejas a la hora de hacer una producción audiovisual. Poner 10, 15 personas, 20 personas sincronizadas en tiempo, momento y demás para dar la sensación de un solo plano, de una sola cámara y que ha pasado 5 años de la historia, es brutal. ¿Sí? 1917 también tiene lo mismo, sino que obviamente no pasan 5 años, sino que es todo el momento de lo que vive un soldado o 2 soldados, me parece que me acuerdo, ¿cierto? En plena guerra, ¿cierto? Sí, entonces es bien, 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 bien interesante. Preguntas, muchachos, escenas, tomas y lo que vemos acerca de lo que es el plano. Sí, a ver, generalmente uno trata de irse a los negros, ¿sí? O sea, a cuando la cámara se está moviendo, aunque mira que en este de Kidding no hay cortes. O sea, en Kidding tú no los vas a ver. Pero, por ejemplo, en Birman, sí, la película de Birman tiene cortes muy milimétricos que generalmente se van hacia los oscuros. O sea, cuando hay una zona oscura, sí, la cámara viaja la cámara hacia esa parte oscura y se devuelve. O sea, entra ya otra cámara que es la que sigue con ese supuesto plano secuencia. Sí, realmente eso se hace. ¿Sí? O generalmente también los planos secuencia se esconden en los movimientos. Hay movimientos tan milimétricamente hechos que un plano se une con el otro en el momento exacto en que se está haciendo el movimiento. Entonces pareciera que es una sola cámara, ¿sí? Y de eso se trata el arte o la magia, ¿sí? De la composición de planos. Y es que no se noten falsos, o sea, que sea muy orgánico, que se note como que si se hubiese hecho a una sola cámara. Aunque en el de Kidding ya se dieron cuenta, fue una sola cámara. Ahora, ¿cuántas tomas tuvieron que suceder para poder lograr ese plano secuencia? Las desconozco, pero muy seguramente muchas, porque la sincronización no se logra a una sola toma. O sea, en una sola toma eso no sale. Muy seguramente tuvieron que haber hecho unas 30 o 40 tomas para que todo saliera bien. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta de la dimensión de todos los elementos que tenemos allí. ¿Ok? Dime. Sí, sí, míralo, aquí está. Eso es muy bacano. After finishing the last Bond movie, I wanted to try and find something that I've never done before. And I kept reading scripts and there was nothing that I wanted to do. And eventually my agent and Pippa, who's producing this movie, said, why don't you just write your own script? And I made a lot of fuss about ¿Quieren it. ver con subtítulos? ¿Cierto? Mejor. Dame un segundo. ¿Dejamos los subtítulos en inglés o los pasamos a español? ¿Qué dicen ustedes? Hagamos la traducción, a ver. Pues para que veamos lo que está diciendo allí el director. A ver, ¿dónde estás? Español. Perfecto. Muy bien. Vuelvo a colocarlo. Last Bond movie, I wanted to try and find something that I've never done before. And I kept reading scripts and there was nothing that I wanted to do. And eventually my agent and Pippa, who's producing this movie, said, why don't you just write your own script? And I made a lot of fuss about, I don't write, They said, just try. This film is very much Sam's passion project. It's a thing that he had in his mind for a number of years and was just looking for a way to get the chance to make it.
The idea for the movie came from when I was a very small kid. My grandfather fought in the First World War. His name was Alfred Hubert Mendez, and he went to war in 1917. He was a messenger on the front lines, and he was given the job of carrying the message from post to post. And I started with this fragment, really. Cut. Very good. Blake, pick a man, bring your kit. The movie's based around the journey of two men, and I wanted the audience to have a relatively new experience with those men. I wanted to feel that they didn't know them. And it's a real luxury to be able to make a movie on this scale with two actors who really are, relatively speaking, new to the game. George Mackay and Dean Charles Chapman, who are playing Schofield and Blake. Both of them are extraordinary young actors. George embodies some of the qualities that I was looking for. There's something about him that's slightly old-fashioned and internal. And then Dean Charles Chapman, who plays Blake, is a wonderful, instinctive actor. Must be something big if the General's here. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. Fundamentally, it's a very simple story. Two men have about 8 hours to get from one part of the Western Front to another. Action! We've got to cross into enemy territory on a race against time to deliver a message that will save 1,600 lives. Let's talk about this for a minute. Why? If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Blake is the heart of the film. It's Blake's love for his brother which accelerates the story and gets them moving. Come on! In many ways, the movie's about that friendship and what happens to it. They help each other, but in ways they don't really fully comprehend. If you don't get there in time, it will be a massacre. Good luck. From the very beginning, I felt this movie should be told in real time. Every step of the journey, breathing every breath with these men, felt integral. And there is no better way to tell this story than with one continuous shot. From the first moment I talked to Sam about the idea of it as a one-shot movie, I knew it was going to be really immersive. Stay low. It's meant to make you feel that you are in the trenches with those two young men. And the camera never ever comes away from the two characters. Sometimes you have a camera being carried by an operator, hooked onto a wire, and the wire carries it across more land, and it's unhooked again. That operator runs with it, then steps onto a small jeep, which carries him another 400 yards, and he steps off it again and goes round a corner. There's always that sort of get-out-of-jail card that you have with the movie. Well, you know, we might be able to cut around this, or we might take that scene out. That's not possible on this film. The dance of the camera and the mechanics all have to be in sync with what the actor's doing. It's like a piece of theatre every take. Once it starts, it can't stop. If something goes wrong, you just have to keep going. And there were so many scenes that I just completely got lost in. I'm sorry! Royal Commission. Send me through. Orders from the General. Sometimes a scene was 6 minutes long, and when they'd call cut, I would completely forget who I was, and I was Blake. If you told it in a conventional way, I don't think you would have felt the energy. You're always moving forward. You never go back. And the planning was absolutely key. The challenges of prepping this movie are the challenges of prepping a normal movie times about 5. We had to measure every step of the journey. In the early days of rehearsing, me and Jules, Sam and Roger turned up to this open field that was pretty much nothing there other than grass. And we had the script in our hand, and we literally just walked and talked every single scene to see how long it took us to get from A to B. The scene has to be the exact length of the land, and the land cannot be longer than the scene, and the scene cannot be longer than the land. And so you have to rehearse every line of dialogue on location.
And that's where it overlaps with doing theatre, because the world has to be crafted around the rhythm of the script. We had a lot of group conversations about the sets, whether it was over models or illustrations that Dennis had done. We wanted to understand the physicality of what we had to build. We built over a mile of trenches. To dig it was quite a task. When we were digging, we were still doing rehearsals. We were still staking out the trench lengths so that we could hone in the exact distances that we needed. You almost have to change the way you think about how we view movies as a viewer and how we make movies as a filmmaker. The art department, more than anyone, has been really affected just figuring out the scale of how large these sets need to be. It's a highly choreographed piece, so every inch has to be accounted for. It was an amazing amount of work. Every place that we went was a magnitude of problems to solve. You have all these locations that are basically just ground, and you have to create something out of it. Roger and Dennis had to work together to figure out a set that could incorporate where the camera needed to be, making sure it felt natural and organic within the scene. With the timeline and the ticking clock, when you start the film, there's no turning back. And the myriads of problems that come up, everything will hit you, and everything did hit us in order to create the spaces that we did. Let's go back to one. This film does not take place in a series of interiors. This is endless exteriors. No location ever repeats, so you're constantly moving through landscapes. Being such an exterior movie, we're very dependent on the light and the weather. And we kind of realized, well, for a start, you can't really light it. Action. Because, you know, if you were running down a trench and turning around 360 degrees, there's nowhere to put a light anywhere. And because we were shooting in story order, we have to shoot in cloud to get the continuity from scene to scene. So some mornings the sun would be out and we couldn't shoot. So we would rehearse. And we're rehearsing. And then we'd be waiting around, everyone with their eyes up in the sky, trying to see how long it'd take for the sun to move behind the cloud. And as soon as it comes over, you've got this 5-minute window. Everyone would be like, come on, go, go, go. Go, go, go! So you are also in the lap of the gods. One of the key elements in realizing this film has been Roger Deakins' input. From the very early days, Roger was right by Sam's side, working out exactly what it was that Sam was looking for. Anytime I shoot a film, I want to put the audience in this world. Whether it's a fantasy world or a real world like 1917. There's a scene where they had all these flares going up over the top of the town, and those flares were lighting the whole scene. So we needed to figure out how much time the flares needed to be in the air to get the look we were after. They had this model where they were testing which way the shadows moved. What was key was the way the light fell through the windows to create the shadow and the layers of light. It almost feels like the ground beneath his feet is moving because the light is moving. There's something nightmarish about it and strange. What Roger Deakins has done with this film is amazing. Some of the camera work just blew my mind. Roger is always so inventive. It was like no other form of filmmaking that I've ever experienced before. You have to construct a journey for the camera that's every bit as interesting as the journey of the actor. What I wanted was one ribbon, like a snake, moving forward, in which the information that you needed happened to fall in front of where the camera was pointing. The fact that we're moving always forward, it does have a compound effect, a gradual growing menace. And that constant sense of threat of what isn't seen, of what might be around the corner, is baked into the DNA of this movie. There's only one way this war ends. Last man standing. It's
It's really important that we don't forget the people who fought in the First World War. There's a duty to remember them and remember what they did. The things that these soldiers go through are horrendous. It's intimate in a way that I don't think any other war movie I've seen is. Until you actually see it on a screen, you don't really realize how immersive it is and how that technique kind of draws you into it. For me, engagement is very important, and that is behind the way in which we've decided to shoot this film. At the end of the day, you just hope you made something special that people feel personally about. When you achieve that, it's really beautiful and exhilarating. Bueno, muchachos, ahí pudieron ver todo lo que implica una producción de este calibre, o sea, todo lo que es la parte, perdón. Un dominio es el nombre de tu negocio y tu de producción y de guión técnico. Se pudieron dar cuenta de lo complicado que es hacer este tipo de plano secuencia. Y la sincronización tiene que ser perfecta. En Kidding era fácil de hacer en el sentido de que todo era dentro de estudio, ¿sí? O sea, en Kidding la disposición de los elementos, la iluminación y todo es en estudio, pero acá se la jugaron haciendo todo absolutamente en exterior. Perdón, un segundo. Profe, se te escucha como muy tapado, bajito, no sé. No, está bajito ya, ahí ya le subí el micrófono, lo tenía abajo. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, entonces lo que les decía es que se necesita mucha sincronización. Sí, mucha sincronización y mucho detalle. Entonces es más difícil hacer un plano secuencia en exteriores. ¿Por qué? Pues ahí lo decía claramente el director de fotografía. Sí, el director de fotografía decía que era demasiado complejo porque al ambiente no hay forma de controlarlo. O sea, tú no puedes controlar que salga el sol o que el día sea nublado. Entonces ahí claramente decía que cuando pues no estaban las condiciones, lo que hacían era practicar para que cuando estaban las condiciones, claramente pues obviamente podrían hacer buen trabajo. Denme un segundo, muchachos, que acá tengo esto. Me están escribiendo mensajes. Porque hoy se celebra el día de algo importante, pero bueno, se me había olvidado. ¿Sí saben qué se celebra el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, aquí dicen en el grupo de profesores. Aquí es que están todo el mundo celebrando. Hoy es el Día del Maestro. Entonces, acá están dando felicidades a todos. Feliz día, muy buenos días. Feliz día, compañeros. Víctor Peñañori, bueno, en fin. Están mandando besos, abrazos y apapachos a todos los profesores. ¿Listo? Entonces, retomemos. Bueno, ya se dieron cuenta de todo lo que implica la producción, implica toda la parte técnica. Retomando, el director de fotografía en esta parte fue importante porque el director de fotografía es el que le da el ambiente, es lo que da la atmósfera de guerra a la película. Miren que fueron capaces de condensar en algo más de 2 horas las 8 horas que demora la película. Recuerden que en el tiempo de la película realmente son 8 horas que suceden desde que inicia, ¿sí?, todo este viaje de estos 2 soldados hasta que finaliza entregando el mensaje. Sí, son 8 horas que se condensaron en 2 a través de esta técnica bastante interesante que se llama el plano secuencia. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que ustedes miren la película y se den cuenta en dónde están los empalmes, ¿sí?, de cada uno de las escenas. ¿Sí? Si lo logran pillar con el ojo así bien acucioso, pues ahí ustedes se darán cuenta en dónde están los pegues. Porque obviamente aquí nos muestran que sí, hicieron plano secuencia, pero no es fácil controlar todos los detalles de la cámara. Entonces, muy seguramente en algunos puntos muy específicos habrá unos cortes, ¿sí?, que tuvieron que haber sido pegados digitalmente. O sea, la planificación fue muy buena, que ustedes no se van a dar cuenta en dónde están esos pegues o esos cortes, ¿sí? Pero de que hay cortes, los hay, porque no todo se puede hacer en plano secuencia y más en un espacio externo. Entonces, bueno, ya se dieron cuenta la dimensión de lo que es hacer producción audiovisual o producción de cinematografía. Pero volvamos otra vez aquí a lo que nos toca, los tipos de plano. Entonces ya conocimos el primer plano, que es el plano secuencia, es el plano que corta
y que la cámara sigue a la acción totalmente. Pero bueno, fuera de ese plano secuencia tenemos otros planos. Entonces vamos a empezar con los planos que se hacen con la cámara horizontal. ¿Sí? O sea, como la cámara desplazada o desplegada en un trípode. Entonces tenemos el primer plano, que es el plano general, lo que nosotros bueno, los norteamericanos le llaman el long shot. ¿Sí? El plano general, ¿para qué sirve? Sirve para introducir al espectador en la situación. Le ofrece una vista general y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción. Suele colocarse al comienzo de una secuencia narrativa. Generalmente cuando inician las películas inician con ese plano general. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes vieron The Walking Dead, el teaser o el promocional. ¿Sí? Si lo han visto, lo podemos ver acá. Revisémoslo así rápidamente. Se da cuenta uno que aparece, ¿sí? En el plano general o en el plano long shot. Vamos a ver si aparece Walking Dead. En el teaser del Season 1. Vamos a ver si lo muestro. Stay focused. Make sure you got a round in the chamber and you safety up. Sino que la escena cuando él llega a la ciudad, que es el más famoso. A ver si por aquí lo muestran. Este. Shelter, food. They told people to go there. Sí, este es el plano de los más importantes que se hacen allí en la serie. Sí, este. Precisamente cuando eso es un plano general, es el plano más largo, el long shot. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente muestra al actor principal llegando a la ciudad vuelta hecho una nada. Entonces, por un lado está todo el tráfico de la gente que quería escapar en su momento y por el otro lado, pues está mostrando que no hay nadie. O sea, esta es una escena bastante fuerte, lo que quiere implicar o significar que realmente no quedó nadie vivo. ¿Sí? Entonces, por eso están haciendo ese montaje allí. Entonces, eso es lo que nosotros le llamaríamos un long shot o un plano general. Tenemos el plano panorámico general, que es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos. ¿Sí? En los personajes tendrá menos importancia que el paisaje, por ejemplo, una cabaña en el bosque vista de lejos, las personas que se ven pequeñas. ¿Sí? Es un plano ya panorámico general. Luego tenemos el gran plano. Gracias a todos por las palabras que estoy viendo allí en el chat. Bueno, había pillado. Tenemos también el gran plano general, que es una panorámica mayor persona. Se dice que es alrededor de los 30 metros. Tenemos el plano general corto, que abarca la figura humana entera con espacio por arriba y por abajo. Tenemos el plano americano, que es el que ustedes conocen en las películas del viejo oeste, ¿sí? Que toma a las personas por debajo de la rodilla, ¿sí? O sea, hacia arriba, o sea, de la rodilla hacia arriba. Su línea inferior se encuentra, obviamente, por debajo de las rodillas. ¿Para qué se hacía este plano americano en las películas del viejo oeste? Ese plano americano se hacía para poder enfocar perfectamente las pistolas. O sea, cuando el personaje, ¿sí? desenfundaba la pistola, había que mostrar la pistola completa. Y por lo general las vainas o los empaques de la pistola pues daban hasta la rodilla del personaje. La de Interestelar, sí he visto, obviamente la película la he visto, es la de esta niña Sandra Bullock. ¿Es esa, cierto? ¿O me equivoco? Es que no la tengo muy presente. Sí, la de Interestelar, no, es la otra entonces. Sí, es que yo siempre confundo esa. Sí sé cuál es Interestelar, la he escuchado, pero no la he visto. Realmente esa no la he visto. Sí, siempre la confundo. ¿Qué más tenemos en la parte de planos? Luego del plano americano tenemos plano en profundidad, cuando el director coloca a los actores entre sí sobre el eje óptico de la cámara, dejando a unos en primer plano y a otros en plano general o plano americano. No se habla de dos planos, ¿sí? Sino un primer plano, un segundo plano, como haríamos en el lenguaje coloquial. Pues hemos definido plano por razones prácticas como sinónimo de encuadre. ¿Sí? Entonces,
Los planos en profundidad poco se ven, pero son bien interesantes. Es simplemente pasar de un plano cerrado a uno general, ¿cierto? Donde vemos a los actores. Tenemos el plano medio, el medium shot, que limita ópticamente la acción mediante un encuadre más reducido y dirige la atención del espectador hacia el objeto. Los elementos se diferencian mejor y los grupos de personas se hacen reconocibles y pueden llegar a llenar pues, la pantalla. Tenemos el plano medio largo, con un encuadre que abarca la figura humana hasta debajo de la cintura. A eso le llamamos el plano medio largo. Tenemos el plano medio corto o el medium close shot, ¿sí? Que es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas. ¿Sí? O sea, ya no vemos todo el torso, sino que vemos solamente hasta las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores. Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo y permite una identificación emocional del espectador con los actores. Mediante este encuadre es posible deslizar también muchos otros elementos significativos. Luego del plano medio corto tenemos el primer plano o el close-up, ¿sí? Que es el encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. El rostro del actor llena completamente la pantalla y tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje. Con este encuadre se llega a uno de los extremos del lenguaje visual. Los objetos crecen hasta alcanzar proporciones desmesuradas y se muestran los detalles. O sea, ya vemos los ojos, la boca, la expresión del actor, bueno, en fin. Tenemos el semi-primer plano o el semi-close-up shot, que concentra la atención del espectador en un elemento muy concreto, de forma que sea imposible que lo pase por alto. Si se refiere al cuerpo humano, este tipo de encuadre nos mostrará una cabeza llenando completamente el formato de la imagen. Desde el punto de vista narrativo nos puede transmitir información sobre los sentimientos, ¿sí? Y se mete en la psicología, en las situaciones, ¿sí? Del personaje. Describe con detenimiento los personajes, ¿sí? Entonces, si uno quiere intensificar la actuación de ese personaje, pues obviamente recurrirá a un semi-primer plano o a un primer plano, a un close-up o a un semi-close-up. Tenemos el gran primer plano, que es cuando la cabeza llena totalmente el encuadre. Tenemos el plano corto, cuando el encuadre de una persona desde encima de las cejas hasta la mitad de la barbilla. Tenemos el plano detalle, que son los primerísimos planos de objetos o sujetos, flores, una nariz, un ojo, un anillo. Tenemos el plano sobre el hombro, cuando se toma a dos personas en diálogo, una de espaldas desde el cogote y otra de frente que abarca 2/3 de la pantalla. Plano sobre el hombro, en inglés se llama el over shoulder, ¿sí? Así generalmente todo el mundo le dice over shoulder, no le llama plano sobre el hombro. O sea, en inglés, pues ya lo veíamos cómo se hace. Y el plano subjetivo o el punto de vista, cuando la cámara sustituye la mirada de un personaje. Quebraron nuestro frente. Los caleños quebraron nuestro frente. Los ¿Sí caleños... la vieron? ¿O no la han visto todavía? No, pero... Miremosla. Ahí se los voy a dejar. Los caleños quebraron nuestro frente. En el norte se tomaron Menga y se dirigen a Buga. Están operando en el sur y en municipios aledaños. En el este llegaron a la línea del Mío y lo quemaron. ¡Ajúa! Con el ataque del SMAT se recuperará todo. Mi Juanpis, el SMAT no fue capaz de causar suficientes muertes. Su ataque no fue efectivo. Se quedan Cosquillas, Chandateiro, Lano y Ruin. ¡Era una orden, weón! ¡Que le da a la gente! ¡Era una orden! ¿Cómo se atreven a desobedecer mis órdenes?
A esto hemos llegado, weón. Mis policías me han mentido. Hasta Duquesne me ha mentido. Todos ustedes son una manada de atenidos. Estudien, vagos. Mi Juanpis, no puede insultar a mis máquinas de guerra Son así. una manada de peludos, archivandos y fracasados. Lo que dices es monstruoso. ¡Renuncio! Mis Robocops son la escoria del pueblo. Solo tienen huevos de 1800. Se dicen policías porque han pasado años en academias de violencia. Pero solo han aprendido a manejar el bolillo y el taser. Por años solo han entorpecido mis acciones. Debí ponerle las botas al revés hace años. Y reformar a los altos oficiales como hizo Chávez. Nunca tuve un tercer periodo. Pero sin embargo, por mis propios medios, logré manejar a toda Colombia con RCN. Y ahora semana, desde el principio he sido engañado y traicionado por Juanmix. Esto es una traición contra el pueblo colombiano. Todos los traidores pagarán. Pagarán con su propio vómito y se ahogarán en su propio vómito. Martuchis, por favor, tranquilízate. Yo dije, apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad del terrorismo vandálico. Se acabó. Llamen a Vicky y a RCN. Que salgan a decir que Cali está celebrando por el cambio a la reforma. Y que después rectifiquen. Primero me tomo un vaso de agua con cianuro. Hagan lo que quieran. Listo, muchachos. ¿Qué tal la vieron? Hola, hola. Profe, o sea, yo me acuerdo que yo no me vi esa película, pero yo sí me acuerdo haber visto ese mismo extracto de donde salió eso. Exactamente. Que básicamente era Hitler gritándole a ellos porque estaban perdiendo terreno. Sí, mírenlo, aquí está. Esta es la misma escena y realmente es muy, muy bien hecho porque fue casi que calcado, o sea, lo hicieron de una manera así muy, 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 muy real a la escena del Hitler enfadado, obviamente, en esta película que fue también bastante famoso, que se llamó Malditos Bastardos. Sí, entonces miremosla. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung. Obviamente los subtítulos no son, ¿no? Esta es también una parodia, ¿no? Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Bueno, ahí ustedes ya la podrán mirar con mayor detenimiento, pero como les digo, este man o el productor de Juanpis la sacó del estadio, pues porque obviamente con todo esto del paro creo que fue una de las mejores puestas en escena que he visto a nivel de producción nacional. O sea, fue muy, muy, muy bien hecha y fue muy milimétricamente planeada. O sea, si ustedes revisan, por ahí creo que había un video comparándolo, por ahí lo pueden encontrar, que comparan los planos de Hitler con los planos de lo que hizo Juanpis, y es casi exacto. O sea, es muy, muy, muy bien hecho,
muy bien ambientado, como ustedes se pudieron dar cuenta, y entonces pues eso requiere una planeación y requiere un guión técnico brutal. O sea, eso no fue hecho de la noche a la mañana y porque sí, sino que eso tuvo su buena planeación y tuvo su guión técnico muy, muy bien definido. Entonces ahí ya ustedes se pudieron dar cuenta, pues obviamente de todos los elementos que componen esta primera parte del guión técnico, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con planimetría. Nos falta algo para terminar esta parte de la planimetría y es hacer lo que se llama el escalamiento de planos, ¿sí? El escalamiento de planos es simplemente una norma o una regla que nos indica que no podemos pasar de un plano a otro de manera abrupta o de manera fuerte, ¿sí? Entonces, generalmente nos dicen a nivel audiovisual que nosotros no podemos pasar de planos así abruptamente, sino que tenemos que hacerlo escaladamente, de manera que no se sienta el corte así tan fuerte. Entonces, ¿qué es ese cuento del escalamiento de planos? El cuento del escalamiento de planos es que si vamos en un orden, tenemos que hacerlo escala por escala. Entonces, por ejemplo, si empezamos en un plano general, o sea, hacemos un plano general, por norma o por regla se dice que no podemos pasar a un primerísimo plano en la siguiente toma, ¿sí? O la siguiente, en la siguiente cámara. ¿Por qué razón? Porque se vería un corte demasiado fuerte. Entonces, si estamos en plano general, lo más lógico es que pasemos a un plano intermedio, que tendría que ser un plano 3/4, luego un plano medio, luego un plano corto y ahí sí llegar al primerísimo plano. Igualmente lo contrario, si estamos en un plano cerrado, sí, pues obviamente para llegar a un plano general tendremos que pasar primero por un plano medio, sí, por un plano medio largo y luego pasar a un plano general. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que haber un escalamiento de planos. Miremos, por ejemplo, ahí en el de Juan Piz, si se cumple ese parámetro. Realmente no lo he revisado, voy a mirarlo, a ver si se cumple. Deme un segundo, se termine la propaganda allí. Bueno, esa no es. Creo que me fui. Un segundo, devuelvo, rebobino y paso. Los caleños Pues analicemos quebraron la nuestro paso. frente. En el norte Espérenle, se bajo tomaron el volumen. Menga y se dirigen a Buga. Están operando en el ¿Con sur. qué plano empieza? municipios aledaños. ¿Este qué plano es? Los caleños. Chicos. ¿Qué plano es ese? ¿Nadie? ¿Alguien que me diga qué plano es? ¿Frontal? Sí, pero en términos del plano, no en términos de la angulación. Recuerden, una cosa es el plano y otra cosa es la angulación de la cámara. En este caso es una cámara que está más o menos en frontal, como en perfil y frontal, está como en el medio. Pero ¿qué plano es realmente? ¿Qué plano es? ¿Un plano general? ¿Un plano medio? ¿Un plano medio corto? ¿Un primer plano? ¿Qué plano es? Un primer plano, sí, se configura como un primer plano. Miren que va desde aquí, desde la cabeza hasta la barbilla. ¿Ok? Entonces miren el siguiente plano. Quebraron nuestro frente. ¿Qué pasó? ¿A qué plano pasaron? Escucho o leo más bien. Exactamente, pasamos a un plano de detalle. Entonces miren que de un plano corto pasamos al plano de detalle. ¿Sí? Miren. Norte se tomaron Menga y se dirigen a Buga. Ahora pasaron a Están cuál. operando ¿Ese qué plano es? Medio corto. Es un plano medio corto. en el sur y en municipios aledaños. Sigue. En el ¿Qué otro plano? Nos fuimos a un plano corto. O sea, ya del plano medio corto pasamos a un plano corto. Sí están dando cuenta el escalamiento de los planos, o sea, no son pasos agresivos en términos de los planos. Otra vez. Llegaron a la línea del Plano detalle. Plano medio corto. Plano medio corto. Miren que ahí hubo plano contra plano. ¿Sí? O sea, pasamos del plano del personaje al contraplano de Juan Piz. Otra vez contraplano y seguimos en plano medio corto. Mi Juan Piz. El SMAT
Cerramos un poquito el plano, ya es un poquito más cerrado del que teníamos anteriormente. O sea, ya es un plano corto. El ESMAD no fue capaz de causar suficientes muertes. ¿Y pasamos a qué? Su ataque no fue efectivo. ¿Cómo se llama este plano? ¿Conjunto? Es un plano conjunto, pero es un plano bien raro. Miren que no es un plano general, aunque parece serlo por el contexto que tienen los soldados atrás, pero es realmente un over-shoulder o un plano de espaldas. ¿Sí? Porque obviamente, mire que aquí está la espalda de Juan Piz y obviamente Juan Piz realmente está en un plano medio, ¿sí? Un plano medio corto en relación a los generales. Por eso les digo que es un planito raro. Entonces miren que todavía se sigue cumpliendo la función de la escala de los planos. Miren que no hemos salido a un plano mucho más fuerte. Otra vez el medio corto. Aquí es bien interesante porque queremos realzar lo que está pasando con la mano del personaje, ¿cierto? Y por lo tanto nos fuimos a un plano también bastante interesante en términos de composición. Es un plano corto, ¿sí? Casi realmente sería un primer plano. Pero ¿cómo está la angulación de la cámara? ¿Se la pillaron? Ya no es un plano frontal, sino que es un plano de perfil. O sea, de acuerdo a la angulación de la cámara, es un plano corto, pero de perfil, ¿ok? Que es uno de los planos más raros que se hacen en el cine. Se quedan cosquillas, chandateiro, el ano es ruin. Otra vez el over shoulder, porque ya vamos a mostrar que van a salir los generales, ¿cierto? Entonces necesitamos tener un contexto de lo que está sucediendo ahí en la sala. Planito medio, ¿cierto? Plano medio. Otra vez el over shoulder, estamos viendo salir a los soldados. ¿Qué plano es este, muchachos? En términos de la angulación de la cámara. ¿Se acuerdan? Y miren la intención. La intención allí es de una persona que está mal, que está reducida, que está perdiendo, ¿cierto? Y entonces, por esa razón, se utiliza el plano. ¿Cómo se llama este plano? En términos de la angulación de la cámara. Contrapicado, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí me están siguiendo, muchachos, o no? No lo picado, el contrapicado no era el de abajo. Sí, perdón, es el picado, sí, tienes toda la razón. Ahí estaba probándolos de alguna manera. Sí, es el picado. El contrapicado es el contrario a este. ¿Sí? Entonces es un picado. Pero seguimos en un plano medio corto. ¡Que les matara gente! ¡Era una orden! Miren que allí ya hicimos una transición en términos del espacio. O sea, ya pasamos de un espacio interno a un espacio externo. Sin embargo, ¿sí? Se sigue manteniendo el escalamiento de los planos. ¿Sí? Yo pude haber pasado a un plano general, pero se vería horrible, o sea, se vería demasiado forzado. Por lo tanto, el director aquí se fue a un plano medio corto, ¿sí? Pero externo, o sea, ya fuera del ambiente en donde está el personaje principal. ¡Obedecer mis órdenes! Plano conjunto, miren que seguimos en el plano medio corto. Mis policías me han mentido. Volvimos al plano medio, pero ya interno. Vince me ha mentido. Todos ustedes son una manada de atenidos. Estudien, vagos. Plano medio. No puede insultar a mis máquinas de guerra. Plano contra plano, miren allí. Otra vez el uso del plano contra plano para los diálogos. Plano medio, plano medio. Renuncio. Aquí. Miren lo interesante. Ahí fue rapidito, fue muy así, muy a la carrera, ¿cierto? Entonces venimos en un plano, abrimos un poquito el plano porque necesitamos mostrar la acción que va a suceder, es la acción de la mano. Solo tiene huevos de 1800. Perdón, aquí ya me pasé. ¿Sí? ¿Sí la notan allí? Y nos vamos automáticamente, ¿sí? A un plano totalmente cerrado, ¿cierto? A un plano de detalle, ¿sí?
Listo, miren, ahí no dura sino un segundo. ¿Sí? Y es precisamente para dar la emotividad y la sensación de ese golpe, sí, de rabia que tiene el personaje. Solo tiene huevos de 1800. Se dicen policías porque han pasado años en academias de violencia. Pero solo... Miren que todo sucede prácticamente en plano medio. O sea, no están haciendo uso del plano general. Obviamente la razón es porque es muy importante los detalles de las caras de todos, ¿no? Porque es un momento épico, cumbre, ¿sí? Donde se ve reducido el personaje principal, está, mejor dicho, enfurecido, y obviamente necesitamos ver las expresiones de cada uno de ellos. Sigamos más adelante. Miren que en todo esto no vemos planos muy abiertos. Este quizás es uno, que ya es un plano, miren que este ya no es un plano medio, sino que es un plano muy a los 3/4, o sea, un plano americano, ¿sí? Le falta un pedacito pues para que se vea bien la parte de las rodillas de los personajes. Y miren que no pasó a un plano medio, sino que pasó ya a un plano, sigue siendo un plano 3/4, podríamos decir que es un plano medio largo, está por ahí por esos lados, ¿sí? Entonces miren que se sigue cumpliendo es el escalamiento de planos. Y eso es importante a la hora de desarrollar, pues obviamente, el trabajo de planos en una producción cinematográfica. Pueblo colombiano, todos los traidores pagarán con su propio vómito y se ahogarán en su propio vómito. Martuchis, por favor, tranquilízate. ¿Sí? Planos medios. Sus armas. Aquí ya, espérame un momentico. Utilizar sus... Seguimos otra vez en un plano medio corto, ya casi pareciéndose a un 3/4. Armas para defender su integridad. Y bueno, así se va casi toda la escena. ¿Ok? ¿Hemos entendido esa parte del escalamiento de planos, muchachos? Chicos. Sí, pero es mucho mejor. Sí, señor. Listo, bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy en la parte de teoría. Yo sé que les he llenado de bastante teoría, ¿sí? En esta parte de planos. Para mí es fundamental que ustedes entiendan muy bien la dinámica de los planos. Sí, pues porque obviamente esto es lo vital para el desarrollo del guión técnico y lo vital pues para la grabación del audiovisual que estamos planeando. Entonces viene el ejercicio, muchachos. El ejercicio es muy sencillo. Lamentablemente creo que no lo vamos a poder hacer en grupo, pues porque es más complicado, más complejo. Así que lo vamos a hacer cada uno en sus casas con su celular. Ustedes me van a proponer una historia muy sencilla de lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer con muñequitos, peluches, lo que quieran. Pero me van a hacer una escena, ¿sí? Ustedes se van a inventar una escena, lo que quieran. Si quieren coger a su mamá, a su papá, a sus hermanos, al perro, al gato, como personajes principales lo pueden hacer. Una escena donde me muestren la aplicación del escalamiento de planos correctamente. O sea, van a ir desde un plano general. O sea, vamos a hacer toda la cobertura de planos en una escena específica que ustedes quieran montar en sus casas, ¿sí? Entonces me van a hacer todo el escalamiento de planos. Lo van a hacer bien sea de plano general hasta el plano detalle o del plano detalle hasta el plano general. Pero van a hacer ese escalamiento de planos, o sea, que se vea fluido, pero que se vea armónico. O sea, que no vayan a ver planos allí abruptos, en primer lugar. Segundo lugar, vamos a jugar con la angulación de las tomas o de los planos. Entonces vamos a hacer en ese mismo escalamiento de planos, o sea, en esa misma escena, ustedes me van a colocar los picados, contrapicados, frontal, de perfil, cenital y nadir. ¿Listo? ¿Me he hecho entender? Si lo quieren hacer en una sola escena, magnífico, lo pueden hacer en una sola escena. Otra vez los ángulos. Recuerden los ángulos de la cámara. O sea, los ángulos son el emplazamiento de la cámara a la hora de grabar, ¿cierto? Entonces tenemos, de acuerdo a la inclinación de la cámara respecto al sujeto principal, tenemos unos ángulos. Entonces, recuerden, el picado es a 45 grados en la parte superior. Cenital es a 90 grados, sí, totalmente arriba a la cámara, ¿cierto? Luego tenemos el plano frontal, que es paralelo al sujeto, ¿sí? Plano perfil, obviamente tomando el perfil del sujeto, paralelo al sujeto. Contrapicado, que es a menos 45 grados, y nadir, que es totalmente en el piso,
Y tenemos que, las angulaciones en la propuesta que la vamos Sí, en el ejercicio. exactamente. Exactamente, esa es la idea. Teniendo en cuenta el escalamiento de planos, o sea, yendo de un plano general a un plano totalmente cerrado o viceversa, plano totalmente cerrado llegando al plano general. ¿Lo pueden hacer en una escena? Sí, si lo quieren hacer en una escena, lo pueden hacer. Si ustedes creen que necesitan más escenas, bueno, también podemos utilizar más escenas. Lo que yo quiero ver es el desenvolvimiento que ustedes pueden hacer a través de su celular, a través de los planos. ¿Ok? ¿Lo pueden hacer en un plano secuencia? Bueno, si se quieren arriesgar a hacer un plano secuencia, lo pueden hacer. O si lo quieren realizar por cortes, o sea, lo hacen en un editor de video cualquiera, el que ustedes quieran manejar, y hacen el montaje de los diferentes planos. Como ustedes mejor les quede hacer. Lo que quiero ver es que cómo se van desenvolviendo ustedes con esta cuestión de narrar historias a través de la planimetría y a través de la angulación o el movimiento de la cámara. ¿Esa tarea te la mandamos hasta el jueves? Sería hasta el jueves de la otra semana para que la visualicemos el viernes. La van a montar a YouTube, o sea, van a colocar ustedes el YouTube y me van a mandar las direcciones de cada uno de los ejercicios pues, al correo electrónico para que la podamos visualizar el próximo viernes. ¿Ok? ¿Entendido todo o todavía no? Profe, una curiosidad. Dale. La grabación que vamos a hacer, ¿tiene que tener historia como tal? ¿Tiene que tener un sentido? Sí, claro, pero pues no les voy a exigir la superhistoria. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy bacano y creo que ese sí lo podremos hacer. ¿Sí? Si lo quieren hacer, lo podemos hacer y queda una historia para todos. Y es un día en la vida de. ¿Sí? Entonces, un día en la vida de es un día en la vida de un personaje. Puede ser ustedes mismos o, por ejemplo, puede ser su mamá. ¿Cuál es la rutina diaria de una madre en este momento confinados en casa? O de un papá, o de su hermano, o del perro, que es un día. Aunque la del perro es más difícil de grabar, pues porque obviamente el perro no se queda quieto y toca hacer un montón de cosas. Y de un gato ni hablar. Los gatos son un mundo aparte. Pero podríamos hacer un día en la vida de, por ejemplo, de ustedes y lo hacen de manera subjetiva. Pueden hacer algunas tomas subjetivas y otras tomas apoyados con un trípode y haciendo todo lo que ustedes hacen en un día ordinario. Esa es buena idea o no les gusta. Pues puede ser una opción, pero que no que sea pues a elección, ¿no? Si Sí, exacto. Aquí les estoy dando ideas. No necesariamente tiene que ser obligatorio. Pero, pues puede ser una idea. Si lo quieren, pero que sea lo más coordinado posible. Es que a veces me salen con unas cosas que, mejor dicho. O sea, si yo les mostrara ejercicios de semestres anteriores, aquí reímos, hacemos un programa de risas y de todo. ¿Por qué? Porque es que me salen con con unos peluches, los típicos peluches que se le regalan a la novia. Y pues eso ya, pues se ve risible, o sea, es curioso. Pero pues pueden hacer, por ejemplo, la pelea de personajes. Es lo más obvio, lo más básico, pero pues, se puede hacer en técnica de stop motion, ¿cierto? Si lo quieren hacer en stop motion, también se puede hacer. Una Barbie, bueno, puede ser la Barbie, si está ahí con el Ken y toda la vaina. Eso me suena como a la canción, ¿no? Ustedes han visto el video de Barbie, ¿cómo es que se llama esa canción? Barbie in the Barbie World. Exacto, la agrupación se llama Aqua. Es que yo me acuerdo porque pues yo ya soy viejito y pues uno disfrutaba esos temas. Aqua, Barbie Girl, sí se llama así. Aqua Barbie Girl. Es buena, es interesante, ahí está. Entonces podrían jugar con eso también si lo quieren. O sea, la libertad creativa es de ustedes. Tiempo, profe. Ustedes quieren. Obviamente que no sea tan largo, no mayor a 3 minutos. Ya 5 minutos uno aburre, pues tan largo y tan complejo. Perfectamente se puede hacer en 2 minutos, 3 minutos como máximo. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Entonces la idea es que ustedes jueguen con su celular y pues haciendo los diferentes planos. O sea, vamos a tener conciencia de los planos que estamos grabando. Y ustedes pues me van a explicar. ¿Se puede hacer un animado si es posible? Bueno, si lo quieren hacer así, pues chévere que lo hagan. También con la cámara. Es que quiero ver el manejo de cámara, porque pues eso es importante también para la producción audiovisual que van a hacer. Entonces, ¿qué tal si lo haces mezclado? ¿Qué? El animado. Sí, por eso les digo,
Puede hacerlo animado, pero también con la cámara, o sea, que se vea en un lugar o en un plano real. ¿Vale? O sea, es una unión allí entre cámara y entre guión. Digo, entre cámara, pues, y obviamente animación, perdón. Pero bueno, la idea es que no se compliquen la vida, ¿no? Sean muy prácticos. Sí, todos los planos, o sea, se tiene que ver el escalamiento de planos, todos los planos vistos. Mínimamente plano general, plano 3/4, plano medio largo, plano medio corto, primer plano, plano detalle y primerísimo plano. O sea que mínimo deben haber 7 planos. Y las angulaciones de cámara, pues las que ya dije, ¿cierto? Repetir el tiempo, 2 a 3 minutos. Máximo 3 minutos, muchachos. Porque imagínense, somos 21, serían 21 por 3, se nos va a ir toda la clase. O sea que vamos a ver los mejores, o bueno, los que alcancemos a ver. ¿Les parece? ¿Listo? Si lo quieren hacer en grupo, bueno, lo podríamos hacer en grupo pues para que sea más cómodo. Pues no sé, eso ya depende de ustedes. Si se pueden reunir, pues yo lo sé que por la complejidad en la que estamos pasando, pues obviamente es más complicado. Si viven cerca y se pueden reunir con todas las normas de bioseguridad, magnífico. Si ven que no se pueden reunir, lo hacemos cada uno pues en su casa. ¿Sí? Como lo quieran, o sea, como les quede mejor en términos de la seguridad de ustedes. O sea, lo que yo no quiero es que se vayan a ir a Puerto Resistencia, a primera línea y hacer el ejercicio. Que sería muy bacano, pero pues obviamente es demasiado peligroso. ¿Sí? O sea, lo que yo no quiero es que ustedes hagan cosas que vayan en contra de su integridad personal. ¿Ok? Yo vivo en el monte. ¿En qué parte del monte? Habría que ser, Santiago, ¿en qué parte vives? Igual, en el monte hay muchas historias. Pueden hacer unas cosas fantásticas. Historia de fantasmas. Uf, súper. Candelaria. Sí, chévere. Como les digo, lo que ustedes quieran hacer y lo que menos problemas les dé. O sea, no se compliquen la vida, muchachos. Esto es para gozarlo. O sea, este tipo de ejercicio no es para que ustedes se cierren totalmente y se vuelva complejo y peligroso y demás, sino realmente para que se lo gocen. La parte audiovisual es para gozárselo. O sea, uno crea historias y las graba es precisamente para eso, para el gusto de que los demás puedan verlo. ¿Ok? Entonces no se compliquen la vida. Las historias son mucho más sencillas de lo que ustedes piensan. A veces están allí a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo bien creativo, mostrar a sus papás en un día normal qué hacen. Obviamente sin llegar a intimidades, ¿no? O sea, cosas que se puedan grabar, se puedan mostrar. Eso sí, prohibido totalmente desnudos, ¿no? O sea, no me vayan a salir aquí con desnudos y prohibido totalmente escenas de morbo o de sangre. ¿Sí? O sea, pues la idea no es que hagamos ese tipo de cosas. ¿Vale? Por lo demás, todo es posible. Muchachos, ¿más preguntas? ¿Todo es claro? De momento sí, profe. Listo, muchachos, entonces podemos dar por terminada la clase de hoy. Pues obviamente el taller es para que ustedes lo hagan ya en sus tiempos, porque pues en 30 minutos no lo vamos a lograr hacer. Por lo tanto, pues doy por terminada la clase. Las diapositivas se las envío entre hoy y mañana, porque tengo que quitar los videos para hacerlas más livianas y podérselas enviar por correo. Se las envío al correo oficial, o sea, al correo de la universidad. ¿Ok? Está, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana y que les vaya muy bien en esa grabación.